en el expediente 33-2020-46. La dirección de debate la tiene la doctora Magallanes. Puede continuar, doctora Magallanes. Gracias, señor presidente. Buenos días tengan todos. Como se ha anunciado, es objeto de esta audiencia la revisión número 3 de fecha 27 de junio de 2025, que declaró infundado el requerimiento de prisión preventiva contra el ciudadano Martín Alberto Vizcarra Cornejo e impuso la medida de comparecencia con restricciones y la medida de impedimento de salida del país. Vamos a verificar y preguntar a la señorita especialista de audio que nos dé cuenta quiénes están conectados a esta audiencia virtual. Con su venia, señorita directora de debates y jueces superiores integrantes de la tercera sala penal de apelaciones, sujetos en la sala virtual, para dar cuenta que por parte del Ministerio Público está presente el doctor Rafael Ernesto Vela Barba. También se encuentra presente el señor Martín Alberto Vizcarra Cornejo y su abogado Erwin Rommel Siccha Pérez. Es en cuanto debo dar cuenta. Conforme con los datos de acreditación. Señor fiscal, señor abogado. Conforme, señora directora de debates de parte del Ministerio Público. De igual manera, señora magistrada. Bien, correcto. Entonces corresponde continuar con esta audiencia. Ya se ha anunciado lo que es objeto de revisión, la decisión de primera instancia. Corresponde ahora que preguntemos al Ministerio Público y a la defensa si van a ratificar el recurso impugnatorio. Señor fiscal. Señora directora de debate, señores jueces superiores, el Ministerio Público se reafirma en sus pretensiones impugnatorias y en su momento, en el momento que usted determine, argumentará las razones por las cuales debería así hacerse. Muchas gracias. La defensa. En el íntegro de su contenido nos ratificamos, señora magistrada. Bien, correcto. Entonces se trata de impugnaciones cruzadas. Brevemente, primero vamos a indicar la mecánica. Daremos oportunidad al sustento del Ministerio Público de su recurso. Luego conferiremos traslado a la defensa para que conteste respecto de la impugnación del Ministerio Público y adicionales unos minutos para que también sostenga su impugnación. Luego volveremos al Ministerio Público para réplicas y dúplicas, teniendo en cuenta que se trata de una misma resolución, claro que desde posiciones o posturas disímiles. Bien. Señor fiscal, la pretensión del Ministerio Público respecto de la decisión impugnada es que se declare la nulidad, ¿correcto? Y que se pida nueva decisión por otro juez. ¿Es así? Es correcto, señora directora de debates. La pretensión del Ministerio Público. Básicamente denuncian vicios, ¿no? Sobre la operación lógica que habría desarrollado el juez, sobre particularmente incoherencia, me parece, que denuncia, ¿no? En cuanto a los fundados y graves elementos de convicción y al peligrosismo procesal. Y la defensa sostiene una pretensión revocatoria. Considera básicamente, ¿no?, que ya no era posible imponer la medida de comparecencia con restricciones y mucho menos el impedimento de salida del país ante un pronunciamiento de esta sala anteriormente, ¿no?, que estableció un plazo. Entonces, para ustedes ya no habría oportunidad para que el juez ponga ese tipo de medidas, ¿no? Adicionalmente, tienen un agravio más, ¿no? Que ustedes sostienen que para variar la medida de comparecencia simple a prisión preventiva debe existir un requerimiento previo. ¿Es así, señor abogado? Así es, señora magistrada. Por eso nuestra pretensión inicialmente fue de improcedencia y subordinadamente de infundabilidad. Sí, pero completamente a las preguntas, ¿no? Entonces, esas son las pretensiones y los agravios básicamente. Entonces está definido lo que es objeto de debate recursal. Les voy a pedir, por favor, que recuerden que esta no es una audiencia de primera instancia, donde se va a reanudar o se va a repetir
el sostenimiento del requerimiento acusatorio y la tesis o hipótesis de oposición, sino más bien el objeto de esta audiencia es verificar la validez de la resolución que ha sido impugnada. La validez respecto de lo que pretende la Fiscalía y la corrección desde lo que sostiene la defensa. Entonces, con esos parámetros, señor fiscal, le vamos a pedir, en primer lugar, que brevemente nos indique las proposiciones fácticas, la calificación legal, ¿no?, del caso, y luego pase a exponer o sustentar su recurso impugnatorio. Muy bien, muchas gracias, señora directora de debates. Como usted correctamente lo ha establecido, dentro de las pretensiones del Ministerio Público sobre la incorrecta motivación de la decisión judicial, el Ministerio Público concretamente ha planteado en el recurso impugnatorio en primera instancia una pretensión nulificante de la decisión del 27 de junio del año 2025, en el requerimiento de prisión preventiva contra el señor Martín Vizcarra Cornejo, al cual se le imputan delitos contra la administración pública en la modalidad de cohecho pasivo propio, y desde la perspectiva de todos estos elementos que se han venido discutiendo durante el desarrollo del decurso procesal, el señor juez ha impuesto una medida de oficio a partir de declarar infundado el requerimiento de prisión preventiva, de comparecencia con restricciones e impedimento de salida del país por el plazo de 6 meses. A partir de ello, señora directora de debate, señor presidente, señor juez superior, la pretensión impugnatoria concreta del Ministerio Público está en principio vinculada a un cuestionamiento, a una errónea interpretación de la sentencia plenaria 1/2017 respecto a los niveles de sospecha necesarios para poder justificar la imposición de una medida gravosa como es la prisión preventiva. A partir de ello, la pretensión del Ministerio Público nulificante es precisamente porque existe una incongruencia en la motivación interna de esta decisión respecto a un desconocimiento también del juez de todo lo que ha sido la progresividad del desarrollo de diferentes acontecimientos procesales que durante el transcurso de la etapa de investigación preliminar, de investigación preparatoria y etapa intermedia, e incluso ahora el desarrollo del juzgamiento, incorpora un incremento para el Ministerio Público del peligrosismo sobre la base de la determinación de que la sospecha grave, la más alta sospecha que detalla la sentencia plenaria 1/2017 para la imposición de una prisión preventiva, se encuentra además reforzada y no condicionada o excluida o decaída en términos de su intensidad respecto a lo que el juez razona de que estaríamos únicamente ante una sospecha suficiente producto del análisis del contenido de la acusación que en su momento se ha formulado. Para el Ministerio Público eso es absolutamente incongruente porque desconoce lo que ya ha sido materia de debate, es decir, de que ante un pedido de prisión preventiva contra el señor Martín Vizcarra, que fue desestimado por la propia justicia, es decir, por los órganos judiciales, en ello se determinó claramente que el planteamiento del Ministerio Público, toda la carga argumentativa respecto al primer presupuesto de los graves y fundados elementos de convicción de la comisión del delito, determinaba el cumplimiento del presupuesto incluido dentro de la sentencia plenaria 1/2017 respecto a que se cumplía con haber justificado el nivel de sospecha grave, que es el, reitero, el de más alta intensidad respecto a los hechos que se encontraban en ese momento en materia de investigación preparatoria. Se discutió luego, dentro del peligrosismo procesal, que es lo que, como vertiente de haber abordado el primer requisito de procedibilidad, eventualmente, en el caso del peligro procesal, se determinó que era suficiente con ser resuelto a partir de una medida de comparecencia con restricciones y con impedimentos de salida del país. Desde la perspectiva del Ministerio Público, por el contrario, resulta evidente, porque nos encontramos dentro de la etapa estelar, que es la etapa de juzgamiento, es decir,
la etapa dentro del cual la valoración probatoria determinará ya la culpabilidad o inocencia de la persona acusada, en este caso el expresidente Martín Vizcarra. Sobre esa determinación de culpabilidad o inocencia que nos encontramos en un estadio final, es que precisamente el Ministerio Público interpreta de que hay una incoherencia en determinar que este presupuesto tenga que ser discutido y reducido respecto a lo que ya se debatió. Entonces, desde esa posibilidad, por el contrario, hay un incremento de ese peligrosismo en base precisamente al incremento también de esa discusión que ya está agotada, que es la determinación de la sospecha criminal grave, que más bien se suma y se progresa a partir de la sospecha suficiente. Una sospecha evolutiva que tiene que ver necesariamente con la evolución propia también de las distintas etapas preclusivas del proceso penal. Una de ellas, la etapa intermedia, que ha concluido inclusive con un autoenjuiciamiento y que ahora, reitero, como es un hecho notorio, el señor Martín Vizcarra se encuentra ya en una fase de lectura de piezas documentales, que es anterior a los alegatos de clausura, para determinar su culpabilidad o su inocencia. Por el contrario, el reforzamiento de estos niveles de sospecha hace de que este presupuesto dentro del debate de la prisión preventiva se encuentre plenamente cumplido. Y no solamente cumplido, sino además reforzado. El siguiente cuestionamiento que formula el Ministerio Público es respecto a la ilogicidad de la motivación respecto al peligrosismo procesal ya concreto, es decir, a la posibilidad, como una inferencia lógica deductiva, dadas las circunstancias detalladas del momento procesal en el que nos encontramos, de una probabilidad de elusión a la acción de la justicia, en este caso en un peligro concreto de fuga. Esta incoherencia lógica, señores jueces superiores, está determinado cuando el acuo afirma, dentro de la construcción de su razonamiento lógico, que el Ministerio Público precisamente ataca a través de estos argumentos, que el señor Martín Vizcarra no tiene un vínculo laboral por la naturaleza de su relación familiar contractual, pero que a la vez justifica sus desplazamientos a través de este tipo de contrataciones. Con lo cual, por un lado nos dice que el señor no tiene un arraigo laboral definido, y por otro lado justifica que esos desplazamientos se den dentro del contexto de sus actividades laborales. Para el Ministerio Público es exactamente lo opuesto, porque el señor Vizcarra, a través de las distintas justificaciones y pedidos solicitados para sus desplazamientos, siempre trata de enmascarar esto a partir de razones vinculadas con su ejercicio profesional. Pero vemos que en la práctica, el señor Martín Vizcarra lo que hace es permanentemente desafiar al sistema democrático a partir de que lo que hace es más bien hacer actos de proselitismo político que se le encuentran proscritos por parte del propio Jurado Nacional de Elecciones. Es decir, reiteradamente, el señor Martín Vizcarra trata de justificar sus desplazamientos, inclusive desplazamientos a lugares muy alejados, hasta fronterizos, para poder eventualmente tener esa accesibilidad que el Ministerio Público planteó en su oportunidad en el requerimiento de prisión preventiva, con una alta probabilidad de que pueda eludir la acción de la justicia considerando el estadio procesal en el que nos encontramos. Y en la práctica, sus mentiras siempre están demostradas a partir de que busca justificar, reitero, con desplazamientos laborales que el propio juez establece que pueden ser aparentes o simulados, con actividades de proselitismo político, manifestando de que el señor Vizcarra no pierde sus derechos de participación política, cuando acá nos encontramos ante una discusión de otra naturaleza. Nos encontramos ante la discusión de la alta probabilidad de la inferencia lógica deductiva a partir del momento procesal en el que nos encontramos de que el señor Vizcarra eventualmente pueda eludir la acción de la justicia ante la inminencia de un pronunciamiento final por parte del órgano colegiado correspondiente. El Ministerio Público, en ese sentido, debido a estas incongruencias graves respecto a la motivación, pretende de que la decisión sea objeto de nulidad por parte de su colegiado y exista un nuevo pronunciamiento por parte de un juez distinto que pueda determinar en una construcción lógica, correcta, en una motivación que no sea aparente, sino que sea justificada en base a las deducciones no contradictorias de su propio razonamiento,
y que eventualmente en su oportunidad, con un nuevo debate, se pueda discutir las razones que el Ministerio Público estableció y que en su momento procesal se pueda ordenar la prisión preventiva del señor Vizcarra. Es todo lo que debo decir por el momento, señora directora de debate, señores jueces superiores, estoy atento a la réplica del derecho a la defensa. Señor doctor Vela, antes de conferir traslado, solo un aspecto. En su pretensión también solicita que de accederse a la nulidad se ordene que se renueve el acto por otro juez, tratándose de una nulidad que es un control externo. ¿Por qué debería ir a otro magistrado y no al mismo? Porque desde la construcción de la logicidad de la decisión, pensamos de que un adelanto de opinión de esta naturaleza lleva consigo, desde luego, una incorrecta motivación, pero también un resultado predecible, señora juez superior. Y en base a ello y en base a la garantía del pronunciamiento imparcial que debería tener ante los elementos que pudieran haber sido valorados en su oportunidad, el Ministerio Público ha pretendido que su decisión corresponda precisamente a que pueda ser evaluado nuevamente en audiencia en todos los argumentos de la prisión preventiva por parte de un juez distinto. Bien, gracias. Señor abogado, para que dé respuesta a lo señalado por el Ministerio Público, por favor, le vamos a agradecer concreción, brevedad, y luego puede sustentar su recurso. Correcto. Señores magistrados, muchísimas gracias, muy buenos días con todos. En principio queremos señalar que ya el Tribunal Constitucional, por ejemplo, en la resolución 537-2013, proceso de amparo, fundamento jurídico 18, señaló que solo se puede anular y reenviar los actuados al juez de primera instancia cuando realmente existan motivos que no puedan ser corregidos por el Tribunal Superior. Y en ese mismo sentido, la resolución administrativa 0214 del Consejo Ejecutivo del Poder Judicial también ha señalado en el acápite A que los defectos meramente formales del proceso o la motivación insuficiente o indebida de la resolución impugnada deben ser subsanados o corregidos por el órgano superior. En ese sentido, no habría ninguna razón para declarar la nulidad del auto impugnado que pretende el representante del Ministerio Público, porque esos defectos no han incidido esencialmente en la decisión asumida por el órgano de primera instancia. Pero más allá de esta situación, señores magistrados, lo que a nosotros nos queda claro respecto a la gravedad o fundabilidad de los elementos de convicción que sustentarían una medida de prisión preventiva es que el razonamiento del órgano jurisdiccional fue absolutamente correcto a partir de lo planteado por el representante del Ministerio Público. ¿Qué es lo que sucedió? Si ustedes pueden verificar, señores magistrados, el requerimiento de prisión preventiva, lo único que anexa respecto a los graves y fundados elementos de convicción como primer presupuesto de este instituto procesal, el fiscal, fue el auto de enjuiciamiento. Entonces, el juez correctamente indicó, amparándose en la sentencia plenaria casatoria 1/2017, que el auto de enjuiciamiento, a lo mucho, puede acreditar una sospecha suficiente. Esa remisión que hacen a un incidente previo de prisión preventiva, señores magistrados, está al margen de este incidente procesal al cual se abocan ustedes el día de hoy. Es una prisión preventiva autónoma, reiteramos, incluso ese fue el motivo de nuestro reclamo en primera instancia. Nunca se solicitó la variación, el Ministerio Público en el año 2021 solicitó la prisión preventiva, se declaró infundada, se impuso comparecencia con restricciones, se impuso caución. Luego, después de mucho tiempo, el año pasado, se dejó sin efecto la comparecencia restrictiva y se impuso la medida de comparecencia simple. Y ese incidente ha sido dejado y soslayado por el propio representante del Ministerio Público, y en este requerimiento de prisión preventiva en el que estamos, autónomamente, sin remisión alguna, solo acompañó el auto de enjuiciamiento. Y es más, en la motivación del requerimiento de prisión preventiva, el Ministerio Público solo establece argumentos de carácter cuantitativo, porque lo único que señaló es que en la etapa de cuando formularon el inicial requerimiento de prisión en el año 2020, presentaron aproximadamente 140 elementos de convicción. Y dice, y ahora nos han admitido 200 elementos de convicción según el auto de enjuiciamiento que adjuntan, y por lo tanto la sospecha es grave. Un momento, señores magistrados. Si no se tienen los elementos de convicción, si no adjuntaron los elementos de convicción, como el órgano jurisdiccional que va a resolver un requerimiento de prisión preventiva de esta naturaleza, va a decir si estos generan o no una sospecha grave
de conformidad con la sentencia plenaria acusatoria 1/2017. Pero más allá de esta situación, que es importante, que el Ministerio Público soslaya que cuando formularon su inicial requerimiento de prisión, la defensa técnica no aportó ningún elemento de convicción para rebatir el primer presupuesto de dicha prisión. Es decir, era 140 versus 0 elementos de convicción. Pero cuando a nosotros asumimos la defensa y estamos ya en juicio oral, señores magistrados, se nos han admitido 144 medios de prueba. Entonces, si establecemos ahora únicamente un criterio cuantitativo, ahora frente a los elementos de convicción de ese entonces, ahora medios de prueba ofrecidos por el Ministerio Público en el juicio oral, nosotros tenemos 144 medios de prueba que rebaten el primer presupuesto del Ministerio Público. Es decir, señores magistrados, el auto de enjuiciamiento, lo único que puede demostrar correctamente, como lo fijó el ACUO, es un grado de sospecha suficiente porque no se acompañaron ningún otro elemento de convicción. En cuanto a los arraigos laborales, señores magistrados, nosotros también tenemos un agravio formulado en la apelación, así que lo voy a oralizar en esa oportunidad para que pueda también ser rebatido por el representante del Ministerio Público, porque se está desconociendo documentos formales, documentos válidos, y que no pueden ponerse en tela de juicio solo por meras sospechas o subjetividades. Concluyó respecto del Ministerio Público. Sí, correcto, señora. Bueno, vamos a cambiar la mecánica. Vamos a conferir traslado al Ministerio Público. Muchas gracias, señora juez superior. Efectivamente, lo que hemos escuchado no es, desde luego, algo que desconozca la realidad. Lo que ha dicho el señor abogado es que el señor Vizcarra habría estado indefenso, es decir, que no habría tenido una defensa técnica de acuerdo a lo que termina resumiendo la posición del señor abogado, y que más bien habría podido ser hasta iatrogénica en la medida que no ha presentado ningún elemento. Eso es lo que nos viene a decir. Bueno, pues ese debate fue un debate que se agotó en doble instancia y que generó precisamente, dentro de ese nivel de exhaustividad de un planteamiento primigenio que fue incluso rechazado, pero que fue claramente analizado, que existían los niveles de sospecha criminal grave. El Ministerio Público quiere dejar claramente establecido que el debate respecto a los graves y fundados elementos de convicción fue materia de impugnación por parte del Ministerio Público en su oportunidad y fue materia de absolución de grado, es decir, de la garantía de reexamen por parte del colegiado superior, que claramente dijo que sí se cumplía con los niveles de sospecha criminal grave. Esto está incluido también dentro del auto de enjuiciamiento que a manera de motivación por remisión efectivamente se hace para no reiterar un debate ya agotado en ese aspecto, sino por el contrario, para presentar un incremento y un reforzamiento complementario de la sospecha criminal grave que ya se obtenía y que ahora no puede ser desconocida a partir de una circunstancia objetiva que nos encontramos en pleno desarrollo de audiencia de juicio oral. Y aquí no es una cuestión cuantitativa, es una cuestión cualitativa, que ya fue materia de debate. Y es además claramente determinado que aquí no se trata de establecer si se han presentado 140 versus los 200 elementos que están en este momento en juzgamiento, sino del incremento a partir de la consolidación de la evidencia presentada en su oportunidad, que ha superado todas las etapas del proceso penal, inclusive la del control de legalidad de la acusación, a través del correspondiente auto de enjuiciamiento, y que nos encontramos en una etapa final del desarrollo del juicio oral. Por tanto, respecto a este elemento en concreto, el Ministerio Público se reafirma y además toma a razón de lo que ha expresado la defensa del señor Vizcarra en ese aspecto, de que existiría para el Ministerio Público una incongruencia respecto a dejar de lado lo que ha sido materia ya plausible de un análisis jurídico exhaustivo a través de la garantía del reexamen judicial. Entonces, en ese sentido, está claramente determinado, y bueno, seguramente no ha habido posibilidad de hacer una réplica en el otro aspecto relacionado con el arraigo. Seguramente usted podrá darnos esa oportunidad en su caso, señora directora de debates. Finalmente, sobre este recurso, señor abogado, ¿algo adicional tiene que señalar? Sí, reiteramos, señores magistrados, de nuestra parte, nosotros jamás hemos advertido en el requerimiento de prisión preventiva que se haya adjuntado incluso las resoluciones previas.
porque estamos frente a una situación distinta, en un estadio procesal distinto, en el que ya la defensa ha participado de la investigación preparatoria formalizada, ha aportado elementos de convicción, requirió la realización de actos de investigación y producto de ello se admitieron 144 medios de prueba para ser actuados en juicio oral a favor de la defensa del señor Martín Vizcarra Cornejo. Y si ustedes leen por escrito el requerimiento de prisión preventiva, el análisis es solo cuantitativo. Dicen, bueno, ahora se nos han admitido 200, pero soslayan que en su oportunidad la defensa no ofreció ningún elemento de convicción y ahora tiene 144 medios de prueba para rebatir la hipótesis fiscal. Y en ese sentido, señores magistrados, a partir del auto de enjuiciamiento, sin que se haya podido verificar el contenido de los elementos de convicción o de los medios de prueba que allí están señalados, no podría en lo absoluto asumirse un criterio de gravedad de los elementos que sustentarían una prisión preventiva. Eso queda absolutamente claro porque producto de la etapa intermedia se emite el auto de enjuiciamiento y esta a su vez se realiza sobre el requerimiento acusatorio, que según la sentencia plenaria casatoria solo acredita sospecha suficiente. Eso es todo. Bien, gracias. Las preguntas las vamos a hacer al final. Sustente su recurso, señor abogado. Igualmente le pedimos concreción, ¿no?, respecto de sus agravios. Adelante. Está apagado su micrófono. Señores magistrados, disculpe, señora directora de debates, autorícenme compartir unas diapositivas, por favor. Muy breve. Sí, adelante. Adelante. Gracias. Señores magistrados, estos datos son importantes para que ustedes puedan resolver el fondo de esta controversia. Contra el señor Martín Vizcarra, el 13 de noviembre de 2020, es decir, 4 días después de que fue vacado como presidente de la República del Perú, se le impuso la medida de impedimento de salida del país. Duró hasta el 12 de mayo del año 2022 sin que el Ministerio Público hubiese solicitado su prolongación. Luego se volvió a dictar otra medida en el año 2023, la que fue prolongada por 6 meses adicionales y que estuvo vigente hasta el 4 de julio del año 2025. Pero a su vez, en marzo de 2021 se requirió la prisión preventiva y en su lugar se impuso la medida de comparecencia con restricciones y una caución de carácter real. El 2 de diciembre de 2024 se dejó sin efecto la comparecencia con restricciones y se impuso la medida de comparecencia simple. Es decir, señores magistrados, en este proceso contra el señor Martín Vizcarra se han impuesto 2 medidas de impedimento de salida del país, la segunda prolongada, una comparecencia restrictiva, una caución real, una comparecencia simple. 5 medidas de coerción vigentes para asegurar su presencia en el proceso penal. Y en ese sentido, señores magistrados, estos datos no pueden soslayarse al momento de lo que vamos a argumentar a continuación. ¿Cuáles son los errores del auto impugnado? El primer error del auto impugnado es no haber declarado improcedente el requerimiento de prisión preventiva y consecuentemente improcedente la imposición de cualquier medida de coerción personal como la comparecencia restrictiva o el impedimento de salida del país. ¿Y por qué, señores magistrados, dicho requerimiento debió ser declarado improcedente? En principio, porque hasta esa fecha teníamos una medida de coerción real, una medida de impedimento de salida del país y una medida de comparecencia simple vigentes. Y como tal, señores magistrados, al existir estas medidas de coerción, debió sustentarse porque estas no eran suficientes ni idóneas para el cumplimiento de su finalidad, que es asegurar la presencia del imputado en el proceso penal. No se hizo. Se solicitó, por el contrario, una prisión preventiva autónoma sin que siquiera se haya adjuntado estas resoluciones judiciales a la que ha hecho referencia el representante del Ministerio Público. En ese sentido, la sentencia de casación 1450-2018 Junín de la Sala Penal Permanente, que es el único tribunal casacional en el Perú, indicó que justamente la comparecencia simple o restrictiva pueden ser variadas por la prisión preventiva. E incluso, con carácter vinculante, señala que el artículo 279.1 del Código Procesal Penal se refiere indistintamente a la comparecencia simple con restricciones y que la revocatoria de la comparecencia con restricciones por prisión preventiva es solo una causal específica, pero no la única posibilidad de revocatoria, pues esta también se extiende
a la comparecencia simple. Y en ese sentido, señores magistrados, si teníamos una comparecencia simple, una medida de impedimento de salida del país y una caución real, respecto a la comparecencia simple debió haberse solicitado su variación y señalar cuál sería la regla incumplida, porque la regla que acompaña, la regla general que acompaña a la comparecencia simple es acudir a todas las citaciones judiciales, lo cual ha realizado el señor Martín Vizcarra de manera íntegra en todos sus procesos penales. Pero un dato adicional, señores magistrados, que ustedes deben ponderar, es que copulativamente la comparecencia simple o la restrictiva puede concurrir con la medida de impedimento de salida del país y con la caución real. En eso estamos absolutamente de acuerdo. Pero la comparecencia no puede concurrir de forma conjunta con la comparecencia restrictiva. Son excluyentes entre sí. Tampoco puede concurrir conjuntamente con la prisión preventiva. Y en ese sentido, la existencia de la comparecencia simple necesariamente, de manera ineludible, debió exigir que el representante del Ministerio Público exija su variación. Al no haberlo solicitado, debió haberse declarado improcedente. El segundo error, señores magistrados, también es que no se ha tenido en consideración al momento de imponer la medida de impedimento de salida del país que previamente en este mismo proceso penal se ha dictado 2 medidas de impedimento de salida del país y esta nueva solicitud no es la consecuencia de la variación de una medida de coerción personal previa diferente. ¿Y por qué es importante que ustedes puedan analizar con mucho detenimiento este apartado? Porque si asumimos este criterio que cada vez que el Ministerio Público desee, puede solicitar una medida de impedimento de salida del país, entonces prácticamente estamos desnaturalizando nuestro estatuto procesal, porque ya prácticamente no tendrían sentido los plazos fijados por el ordenamiento procesal respecto a la vigencia de la medida de impedimento de salida del país. Y en este caso, señores magistrados, reiteramos, ha existido una primera medida de impedimento de salida del país que inició el 13 de noviembre de 2020 y se extendió hasta el 12 de mayo de 2022 y que venció sin que el Ministerio Público solicite su prolongación. Luego, la segunda fue impuesta el 30 de diciembre de 2023 y prolongada hasta el 4 de julio de 2025. En la prolongación de esta segunda medida, nosotros nos opusimos, porque no se podía prolongar una medida que era absolutamente ilegal. ¿Y qué es lo que señaló el tribunal por mayoría, esta misma sala de apelaciones, mediante la resolución 4 en el incidente 25, que simplemente señaló que, bueno, es cierto que se estaba dando esta segunda prolongación, pero que sumando ambas medidas de impedimento de salida del país, la primera y la segunda, incluso con su prolongación, no superaban los 36 meses. Pero agregó textualmente que esta no podía prolongarse ni podrá extenderse más bajo ninguna circunstancia. Voto en mayoría. Más allá de que disentimos nosotros con este criterio, el tribunal reconoció que ya no podía y no existía posibilidad de la extensión de esta medida de impedimento de salida del país. Y el voto en discordia, sin embargo, con el que compartimos, señaló que la segunda medida de impedimento de salida del país era una medida absolutamente ilegal, pues que prácticamente el Ministerio Público estaba desnaturalizando el estatuto procesal porque debió solicitar su prolongación antes de que venza la primera medida de impedimento de salida del país. En ese sentido, señores magistrados, estamos con 3 medidas de impedimento de salida del país impuestas en este mismo proceso penal, lo que queda claro que constituye un gravísimo error por parte de la CUB. El tercer error es mucho más sencillo, señores magistrados. El juez de la investigación preparatoria reconoció que no existía graves y fundados elementos de convicción, que es correcto. Pero hay que tener en consideración que la comparecencia restrictiva es una medida de coerción residual. Es una medida de coerción que se impone frente a la razonabilidad de cautelar el peligro procesal respecto a la prisión preventiva, ¿no? Y justamente es el peligro procesal el que diferencia a la prisión preventiva de la comparecencia restrictiva, no el primer presupuesto. Y si para la prisión preventiva se exige graves y fundados elementos de convicción, y en este caso no existen, lo cierto es que también debió tenerse en cuenta esta circunstancia y no imponer una medida de comparecencia restrictiva. En cuanto al cuarto error, señores magistrados,
Por eso ya no di respuesta a lo del representante del Ministerio Público, porque nosotros también lo hemos cuestionado. El ACU incurre en error al señalar que Martín Vizcarra carece de arraigo laboral al desestimar la validez de un contrato de locación de servicios por ser una empresa familiar y omitir el contrato de la organización política Perú Primero. En ese sentido, señores magistrados, cabe tener en consideración lo siguiente. Primero, el contrato de trabajo ha sido emitido por una empresa formalmente constituida, que realiza actividades con muchísima anterioridad y que además, mediante la resolución administrativa del 22 de mayo de este año, por el que mi patrocinado acudió al terminal donde se encuentran las oficinas de la Municipalidad de Mariscal Nieto relacionado al área de infraestructura, se acreditó trabajo efectivo. Entonces, no se puede desconocer solo por ser familiar la empresa un contrato de locación de servicios. Cabe tener en cuenta que en el Perú, señores magistrados, el 80% de las empresas son familiares y la Corte Suprema en la Casación 1445-2018 ha señalado que no se puede exigir lógicas de arraigo laboral dependiente informal porque claro está, en el Perú existe mucho trabajo independiente que es lo que vinculan a las personas a un determinado lugar. Y es más, el ACUO también soslayó que existe otro contrato de locación de servicios que también fue adjuntado respecto a la organización política Perú Primero que acredita su arraigo laboral. El penúltimo error, señores magistrados, es supuestamente una conducta de haber mentido a la autoridad judicial respecto a sus desplazamientos, a sus autorizaciones de viaje cuando tenía comparecencia restrictiva. Señores magistrados, el apercibimiento que se le dio a mi patrocinado mediante la resolución 172 ocurrió porque mi patrocinado, mediante escrito del 11 de septiembre de 2023, que ha sido adjuntado al recurso de apelación, informó todo lo que había realizado en ese viaje. Y en ese sentido, justificó sus actividades laborales y también informó en el fundamento 3 de dicho escrito que había asistido por un breve tiempo a la institución educativa Simón Bolívar por su aniversario. Y sobre la base de eso se le apercibió porque la jueza consideró, señores magistrados, que el señor Martín Vizcarra solo debía limitarse a realizar su trabajo laboral. Nosotros disentimos con ese criterio, pero más allá de esa situación, el señor Martín Vizcarra no mintió, no falsificó, no falseó información, pues esta información fue dada por el propio señor Martín Vizcarra en un ánimo de transparencia. Eso de decir que solo se tenga que ir por motivos laborales a un lugar y realizar estas actividades laborales implicaría también, señores magistrados, una intromisión no autorizada por parte del poder público en la esfera personal de los ciudadanos, puesto que con ese criterio tampoco podría reunirse con sus familiares porque el viaje solo estaría limitado para realizar actividades laborales. Y finalmente, señores magistrados, el ACUO incurre en error al haber considerado la gravedad de la pena como criterio para sostener la existencia del peligro de fuga. Existe ya jurisprudencia casi unánime que este criterio no es un criterio que deba asumirse de manera aislada y no puede constituir el único criterio para dictar una medida de coerción que, si bien no es tan gravosa como la prisión preventiva, sí limita la libertad personal, pues restringe el movimiento del ciudadano Martín Alberto Vizcarra Cornejo. Por todas estas razones, señores magistrados, cabe informar que también el día de hoy mi patrocinado, más allá de que disentimos y estamos cuestionando, ha cumplido con la primera fecha de su control biométrico dispuesto por esta resolución que estamos impugnando, y por todo lo expuesto solicitamos que se revoque la resolución impugnada, se declare improcedente el requerimiento de prisión preventiva formulado en primera instancia por el representante del Ministerio Público o subordinadamente se declare infundado en todos sus extremos. Eso es todo. Muchas gracias. Bien, gracias. Doctor Vela, queda uso de la palabra frente al recurso de la parte investigada o acusada ya. Sí, muchas gracias, señora directora de debates. De manera muy puntual para que el debate pueda estar claramente determinado por ustedes. En principio, sobre los argumentos que se han discutido respecto a la imposición del impedimento de salida del país, sobre la comparecencia con restricciones,
cabe recalcar que en principio son medidas que han sido decididas de oficio ante la pretensión desestimada del Ministerio Público de la imposición de una medida mucho más grave, que es la de prisión preventiva. El Ministerio Público, su pretensión estuvo fundada en que el incremento del peligrosismo está vinculado también a los niveles de reforzamiento de las sospechas graves, en un momento procesal estelar durante el desarrollo del juicio oral, en donde ya hay sentencias de colaboración eficaz aprobadas por el Poder Judicial, donde hay un incremento notorio de ello, pero sobre la base de entender que este presupuesto que estaría admitido se vincula también a lo que está discutiendo la defensa del señor Vizcarra respecto a lo que el Ministerio Público también ha cuestionado respecto a la carencia de motivación o una ilogicidad en el argumento planteado por el juez de la causa. De tal manera que sobre los aspectos relacionados en reabrir los debates de los impedimentos de salida del país o de la propia comparecencia con restricciones, son elementos que el Ministerio Público no ha pretendido. Por el contrario, el Ministerio Público claramente pretende una medida mucho más grave, dadas las circunstancias, y por tanto es por esa la razón de que busca una pretensión nulificante. Así que en ese aspecto, todos estos argumentos se pueden discutir, pero no son una pretensión traída directamente por el Ministerio Público, sino que claramente, reitero, el Ministerio Público está requiriendo una prisión preventiva como una medida excepcional, pero justificada al estadio procesal en el que nos encontramos, que es el desarrollo del juicio oral. Entonces, en ese sentido, lo advertido por parte de la defensa del señor Vizcarra respecto a los arraigos laborales no ha sido negado respecto a lo que ya el Ministerio Público ha traído como argumentación también desde el punto de vista de nuestras pretensiones, justificante de una nulidad. Porque lo que ha dicho el señor abogado, representante del señor Vizcarra, claramente es que sí, todo lo que ha sucedido y todo lo que ha descrito el Ministerio Público es correcto desde el punto de vista fáctico. Es decir, de que el señor Vizcarra asistió a un determinado lugar, realizó actos proselitistas y supuestamente, dentro de su carencia de arraigo, de acuerdo a lo que dice el juez, eventualmente justificó un desplazamiento, pero terminó realizando una serie de actividades distintas, con lo cual, para el Ministerio Público, como se ha referido, señora juez superior, claramente el señor Vizcarra ha mentido permanentemente respecto a cómo es que plantea, desde el punto de vista de su arraigo, porque su arraigo tiene que ver con una medida restrictiva justamente de sus actividades laborales, que es lo que finalmente trae dentro del cumplimiento de sus reglas de conducta ante la evaluación judicial. Y en ese sentido, el señor Vizcarra siempre justifica todos estos cuestionamientos a una supuesta persecución política. Aquí no hay persecución política, lo que hay es claramente el detalle del desarrollo de un juzgamiento que está concluyendo y la necesidad de un mayor nivel de arraigo, producto de que precisamente el señor Vizcarra, en sus desplazamientos, dentro de los cuales frecuentemente realiza actividades políticas, puede tener la posibilidad, la alta probabilidad de eludir la acción de la justicia en términos concretos. Por tanto, respecto a las condiciones de la prisión preventiva y sobre la flexibilidad que siempre tiene una medida coercitiva, que incluso puede ser decidida hasta de oficio, lo que el Ministerio Público ha cuestionado siempre es esa carencia de logicidad respecto al razonamiento judicial. Pero finalmente, la imposición de una medida de esta naturaleza está justificado por lo que la ley determina y por lo que incluso determina el propio ordenamiento procesal en su artículo correspondiente, que es la posibilidad de la imposición de una medida de prisión preventiva cuando incluso se detenta una medida de comparecencia así. Muchas gracias, señora juez superior, por esta oportunidad. Bien, finalmente, señor abogado. Sí, señores magistrados, más allá de que es cierto que el fiscal planteó en primera instancia un requerimiento de prisión, no de comparecencia ni de impedimento de salida del país, de igual manera, para haberse solicitado incluso, por ejemplo, una medida de prisión preventiva, debió solicitarse la variación de la medida de comparecencia simple existente. O sea, eso queda absolutamente claro, porque tanto la comparecencia restrictiva, que tiene una serie de reglas que imponen a los procesados, como la comparecencia simple, que impone una regla de conducta general de asistir a las situaciones judiciales, implican deberes de los ciudadanos de cumplir con el sistema de justicia. Y para que se haya solicitado una prisión preventiva, debió haberse solicitado la variación frente al incumplimiento de dichas reglas. ¿Lo hizo? No lo hizo. Por lo tanto, debió ser declarado improcedente de plano. El Ministerio Público, y eso sí debería
llamarse la atención, señores magistrados, hace referencia a sentencias aprobatorias de colaboración eficaz. En principio, no están en el requerimiento de prisión preventiva. En segundo, no están en la carpeta fiscal. Tercero, no están en el auto de enjuiciamiento. Cuarto, no están en el juicio oral. Entonces, ¿cómo tan ligeramente se pretende incidir en derechos fundamentales de terceros, como en este caso el señor Martín Alberto Vizcarra Cornejo, sin que nosotros tengamos acceso a esto? Entonces, porque eso no forma parte del expediente ni del requerimiento. Eso lo conoce el Ministerio Público porque de seguro ellos, más allá de todos los cuestionamientos que nosotros tenemos, han tramitado estos procedimientos. Pero nosotros no tenemos acceso y por lo tanto tampoco podría utilizarse como argumento para pretender que ustedes ejerzan su potestad nulificante. Luego se indica que se realizó actividades distintas. Señores magistrados, creo que se está intentando confundir. El arraigo laboral no tiene nada que ver con la resolución 172. El arraigo laboral está plenamente acreditado por mi patrocinado con el contrato de locación de servicios con la empresa Urbaniza 3D y con la organización política Perú Primero. Y sobre esto no existió ningún cuestionamiento por parte del representante del Ministerio Público. Son empresas formales con las que se ha acreditado, reitero, actividad, trabajo efectivo. Y es más, por la organización política Perú Primero, es la razón por la que el señor Martín Vizcarra viaja a todas las partes del país. Incluso estar en zona fronteriza, al contrario de establecer un peligro de fuga, reitera el compromiso del señor Martín Vizcarra de someterse a la justicia. Porque estando en estos lugares aislados en muchísimas oportunidades, porque ese es el Perú, tiene que coadyuva él a la formación de una voluntad política en todo el territorio peruano, ha viajado a Tumbes, ha viajado a Tacna, ha viajado a Moquegua, ha viajado a Puno, ha viajado a Iquitos, y ha regresado. Incluso frente al requerimiento de prisión preventiva, él se encontraba en la región de San Martín. Al día siguiente, señores magistrados, incluso frente a la objeción de su defensa, el señor Martín Vizcarra se comprometió ante el 5º Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional a estar al día siguiente de manera presencial. ¿Eso no es una muestra de someterse a la autoridad judicial? Por supuesto que sí, señores magistrados. Reiteramos, estos viajes, por el contrario, reafirman el compromiso del señor Martín Vizcarra. Finalmente, señores magistrados, dice, realizó actividades distintas, reiteramos, el señor Martín Vizcarra en ese escrito del 11 de septiembre de 2023 justificó las actividades laborales para lo que había solicitado autorización, pero también informó por una cuestión de transparencia que había estado en este colegio. Entonces, él cumplió con informar, justificó, le dijeron, limítese por favor, él se limitó. Entonces ahí no hay ninguna posibilidad, señores magistrados, de que eso constituya un peligro de fuga. Y finalmente, y eso es lo sorprendente, porque ahora se dice que el señor Martín Vizcarra no puede reclamar sus derechos políticos o no puede ejercerlos. Señores magistrados, artículo 23 de la Convención Americana de Derechos Humanos. Nadie Señor abogado, puede ser... en réplica le pediría, por favor, que ya vaya concluyendo su intervención. Voy concluyendo, señora magistrada, solo para terminar. El señor Martín Vizcarra, más allá de decisiones de carácter estrictamente legal o administrativo, no ha sido inhabilitado sus derechos políticos mediante sentencia judicial firme, como lo exige el artículo 23 de la Convención. Entonces, nadie, señores magistrados, desde un punto de vista de convencionalidad, puede privarle del ejercicio de esos derechos. Y por todas estas razones, reiteramos que algunos defectos de motivación no pueden constituir causal de nulidad de una resolución de prisión preventiva, ¿no? Deberían ser corregidos. Estamos en su recurso. Estamos en su recurso, ya no en la nulidad, ¿no? Correcto. Ya, como son impugnaciones cruzadas, entiendo que se puede fomentar algún tipo de desajuste, ¿no? Pero estamos en el análisis de eso es todo, porque hizo referencia al representante del Ministerio Público. Bien, entonces sí. Le corresponde el último turno a Fiscalía. Sí, muy brevemente, para no redundar en los argumentos, señora juez superior. Claramente lo que está aquí siendo objeto de debate es la incongruencia que puede haber mostrado la motivación del señor juez. Y para el Ministerio Público y para la defensa del señor Vizcarra, que lo admite como tal, para el Ministerio Público está claro de que hay un déficit respecto notorio a lo que es su arraigo laboral y todas las pretensiones que se han discutido a partir del cumplimiento de sus reglas de conducta en su oportunidad. De tal manera que desde esa perspectiva el Ministerio Público se reafirma en su pretensión nulificante
y entiende que desde la perspectiva de lo que está aconteciendo, y esto no es un cuestionamiento al ejercicio de derechos políticos, porque todo derecho está siempre intervenido a partir de las autoridades que legítimamente tienen su funcionalidad, como este caso el Jurado Nacional de Elecciones. Lo que aquí se busca es enmascarar una actividad con un supuesto permiso para desplazamiento con actividades laborales, cuando en realidad lo que se busca es otro propósito y se facilita de otra manera las posibilidades de poder eludir la acción de la justicia en un momento procesal estelar, que es el desarrollo del juicio oral que ya está finalizando. El recurso está claramente establecido, la circunstancia que conoce la defensa de las colaboraciones eficaces controladas, aprobadas por el Poder Judicial, así que esto está por demás que se pueda argumentar dentro de este colegiado algo que ellos perfectamente lo conocen, además como un hecho notorio. Muchas gracias, señora directora de debates. Bien, gracias, señor fiscal. Ha culminado el debate de las partes. No obstante, hay algunas precisiones que necesita esta dirección de debates para mejor resolver. A la fiscalía, para que quede bien claro el tema, es cierto de que la conclusión judicial, ¿no?, para desestimar, mejor dicho, una de las conclusiones del juez para desestimar el requerimiento de prisión preventiva es el grado cognitivo que se habría alcanzado, ¿no?, que sería de sospecha suficiente y no de sospecha grave. El juez parte de la idea de que como se está en etapa, se habría superado la etapa intermedia y en el auto de enjuiciamiento se habría determinado el grado cognitivo, ¿no?, considera que estamos en un nivel de sospecha suficiente. Pero la defensa, señor fiscal, ha señalado que así lo pidió el Ministerio Público, que en su requerimiento fiscal así aparece, que tal es así que el Ministerio Público no presentó elementos de convicción, ¿no? Y yo quisiera saber si eso es así. Y la segunda pregunta es si en el debate se justificaron, se presentaron argumentos sobre la fundabilidad de los elementos de convicción. Lo escuchamos, señor fiscal. Sí, señora juez superior, en el requerimiento escritural y en los debates claramente se adjuntó el auto de enjuiciamiento. Eso es lo que presentó el Ministerio Público dentro de lo que interpretaba que había ya un agotamiento de todo el debate respecto a la sospecha criminal grave que se planteaba. En el auto de enjuiciamiento recoge todas las incidencias de las actividades procesales que se dan y hace necesaria también, por supuesto, el detalle respecto a lo que ya fue objeto de debate. De tal manera de que volver a reeditar ese debate, sino más bien resolverlo a partir de la remisión, porque la motivación también puede ser construida a partir de la motivación por remisión, de algo que no se puede negar porque objetivamente es parte de lo que ya se discutió, que es que la defensa no podrá negar que en el contenido de las decisiones previas, en los debates que el Ministerio Público promovió, claramente los órganos jurisdiccionales determinaron de que se cumplía con el primer presupuesto, que era la sospecha criminal grave. Entendemos que el Ministerio Público, desde esa perspectiva, remitía la motivación en base a lo que ya se incluía dentro del auto de enjuiciamiento como tal. Por tanto, el debate estaba vinculado esencialmente a los criterios del incremento del peligrosismo procesal, porque eso ya había sido agotado en su oportunidad. Por el contrario, había un reforzamiento y por eso la necesidad de incluir el auto de enjuiciamiento, porque las resoluciones judiciales ya están probadas, no necesitan ser objeto de prueba. Señor fiscal, disculpe que lo interrumpa, pero concretamente, mire, en su reclamo usted señala que el juez habría incurrido en deficiencia interna, ¿no?, de la motivación. Deficiencia interna, esto quiere decir que habría partido de una premisa, la premisa normativa equivocada, al establecer un grado cognitivo menor al que correspondía. Pero ahora usted está señalando de que el fiscal también había presentado el autoenjuiciamiento y habrían hecho motivación por remisión. Pero esa motivación por remisión exige también ciertos parámetros. Es cierto que constitucionalmente se puede apelar a ese tipo, o mejor dicho, esa técnica de remisión.
pero eso también necesita una justificación. Concretamente, el debate, ¿fue de elementos de convicción o fue del autoenjuiciamiento? De lo que he sido informado fue del autoenjuiciamiento, pero precisamente porque las resoluciones judiciales no tienen que ser objeto de prueba, es parte del conocimiento del contenido incluso del autoenjuiciamiento, en donde sí se incluye y se discute eso. Señor fiscal, ¿pero qué? O sea, ¿el objeto de debate era el autoenjuiciamiento o los elementos de convicción? No, lo que era objeto de debate, señora juez superior, para el Ministerio Público era de que los criterios de sospecha grave ya habían sido objeto de discusión judicial previa. Y por esa razón, lo que incorpora el Ministerio Público para un incremento y un reforzamiento de la sospecha criminal grave es el autoenjuiciamiento, porque el otro ya se discutió, ya se debatió, ya es una cosa juzgada desde el punto de vista formal de lo que eventualmente los órganos de justicia, incluso hay, creo, incluso un recurso de casación que la defensa había interpuesto sobre alguno de los aspectos, pero esencialmente el debate sobre si en etapa intermedia y en etapa de investigación preparatoria estábamos ante graves y fundados elementos de convicción, eso ya se había abordado en incidentes previos. Esa es la posición del Ministerio Público. Para que quede claro, ¿no? Porque esta audiencia la están viendo muchas personas y esto tiene que quedar claro. Ya, entonces el escenario es así, fiscal. La Fiscalía presenta el requerimiento de prisión preventiva en relación al primer presupuesto, o sea, sobre los fundados y graves elementos de convicción, sobre la base de los anteriores requerimientos que habían sido declarados fundados respecto de ese presupuesto. Entonces, la Fiscalía parte de ahí, y para reforzar ese primer presupuesto, adjunta el autoenjuiciamiento. ¿Es así, señor fiscal? Esa es la posición que se me ha trasladado en la interconsulta correspondiente, señora juez superior. Efectivamente, que ese es el razonamiento. Sí, concretamente, señor fiscal, contésteme lo que le pregunto. Ya, y correcto. Para reforzar esa posición que usted está sosteniendo que así habría sucedido procesalmente, para el reforzamiento de esa posición, ¿hubo debate de elementos de convicción o no? Bueno, tengo entendido que sí, respecto a la incorporación del auto de enjuiciamiento. Efectivamente, está inclusive en el recurso escritural. No el auto de enjuiciamiento como tal, pues. Le estoy preguntando, señor fiscal, sobre elementos de convicción. Sobre elementos de convicción en concreto no hubo ningún debate, porque efectivamente lo que se presentó fue el auto de enjuiciamiento, señor juez superior. Ya, y el fiscal ahí, cuando mencionó el auto de enjuiciamiento, dijo, aquí hay tales elementos de convicción. Sí, de lo que he sido informado claramente. Lo que dijo es que esto ya había sido objeto de discusión respecto a los incidentes previos, que están incluidos incluso en el auto de enjuiciamiento, los debates. Y el juez ante ello, ¿cómo dirigió el debate? No, el señor juez lo que hizo fue, desde lo que hemos podido analizar y en la interconsulta correspondiente con el equipo del doctor Juárez Atoche, lo que el señor juez hizo en realidad fue una construcción únicamente de lo que contenía el nivel de sospecha de un auto de enjuiciamiento, que es un asunto concluido desde el punto de vista procesal y que en relación a la sentencia plenaria 1/2017 no niega el juez. Lo que dice es que la sentencia 1/2017 establece un nivel de sospecha para la etapa intermedia. Eso es lo que dice, señor juez. Entonces, lo que el Ministerio Público le trae a conocimiento de esta sala es que esa incongruencia determina una exclusión de lo previamente ya debatido. Es que ya existía un nivel de sospecha grave. Por eso, muy concreta la respuesta, señor fiscal. Ya, el juez, sobre lo anterior, que la Fiscalía parte como de dos premisas, ¿no? Aquí yo pedí prisión preventiva, me declararon infundado, es cierto, pero el primer presupuesto sí fue declarado positivamente, o sea que había fundados y graves elementos de convicción en esos pedidos de prisión anteriores, y lo refuerza con el auto de enjuiciamiento. ¿El juez se pronuncia sobre esa primera premisa o no dice nada? No, solamente lo hace sobre el auto de enjuiciamiento. O sea, es precisamente lo que nosotros objetamos en ese aspecto, de que no ha existido un pronunciamiento efectivo respecto a que el razonamiento judicial incluya también lo previamente discutido a través de las decisiones y las resoluciones judiciales, que como he referido no necesitan ser probadas, sino que son de conocimiento también de los órganos judiciales.
Un momentito, señor abogado, le vamos a conferir traslado, pero déjeme terminar las preguntas, ¿correcto? Entonces, el juez no emite pronunciamiento sobre esa premisa, sobre ese planteo del Ministerio Público, Así ¿no? es. Entonces, el Ministerio Público, no, mejor dicho, o sea, lo que señala el abogado, que el análisis fue cuantitativo y no cualitativo, según la propuesta del Ministerio Público, se produjo. Porque usted nos ha dicho que No no se, hubo debate de elementos de convicción. no se podría haber hecho exactamente, porque el debate no giró en torno precisamente a ello, porque lo que el Ministerio Público interpretó es que desde el haber aportado el auto de enjuiciamiento como un elemento que consolida todo lo que es el decurso procesal y que, por supuesto, incluye los debates previos relacionados con la sospecha criminal fuerte, no iba a ser objeto de discusión o de debate porque aquí no se buscaba un incremento, sino un reforzamiento a partir de las circunstancias que están vinculadas al peligrosismo procesal. Pero no ha habido un decaimiento de la actividad probatoria, sino más bien por el contrario, ya estamos en juicio oral. Entonces, el razonamiento del Ministerio Público era de que este aspecto era un aspecto ya agotado judicialmente. Y de tal manera que el aporte del auto de enjuiciamiento era el que determinaba más bien una concurrencia respecto a los niveles de sospecha que la sentencia 1/2017 establece. Es decir, de que existe la sospecha grave, ya discutida y debatida en los incidentes previos, y que a su vez también existe una sospecha suficiente luego de haber superado el control de legalidad de la etapa intermedia. Otra pregunta entonces. O sea, cuando hubo el análisis del primer presupuesto, ya el planteo es más o menos como lo indicado, ¿no? Ya hubo requerimientos anteriores, hay autoenjuiciamiento, y de ahí que pasaron al segundo y al tercer presupuesto. Sí, eso es lo que se ha discutido, efectivamente, en la gravedad y luego el tercer presupuesto del peligrosismo. Señor fiscal, concretamente las respuestas. Entonces, y el juez ahí permitió eso. Sí, eso es lo Pasaron que... al segundo y al tercer presupuesto. Gracias. Bueno, del segundo presupuesto no hay mayor cuestionamiento. No, Sobre porque del tercer presupuesto, señor fiscal, sobre el peligrosismo, también operó la misma mecánica que, como ya anteriormente hubo cierto decaimiento, ahora el incremento del peligro. No, por el contrario, señora juez superior, por el contrario, puntualmente lo que hay es una contradicción en el razonamiento, porque por un lado, el señor juez lo que admite es que el arraigo laboral no es el correcto o el suficiente, y por otro lado lo justifica dentro de sus conclusiones para imponer ya de oficio una medida menos gravosa que la prisión preventiva. Eso es lo que el Ministerio Público está objetando. No, pero la pregunta es, o sea, la mecánica del debate, no fue por remisión, aquí sí hubo un sustento. Sí hubo un debate, claro, así es. De los nuevos elementos de convicción que a juicio de la Fiscalía se incrementaría. Efectivamente, así es. Bien, claro que el razonamiento del juez les fue adverso a la Fiscalía. Es correcto, así es. Es correcta su detalle. Bien, gracias, señor fiscal. Sobre las respuestas del Ministerio Público, señor abogado, brevemente, por favor. De manera muy breve, señores magistrados. Ahora el fiscal superior está cambiando los argumentos del requerimiento de prisión preventiva. Si ustedes pueden verificar, ahora viene con el argumento de que las resoluciones judiciales no son objeto de prueba. Sin embargo, cuando el Ministerio Público, en primera instancia, la Fiscalía Provincial, sostiene o ordena sus anexos, pone textualmente, señores magistrados, respecto a los graves y fundados elementos de convicción, y acompaña los dos primeros anexos, el auto de enjuiciamiento y el auto de citación a juicio oral. ¿Cómo que no es objeto de prueba? Claro que técnicamente no es objeto de prueba, pero tenía que discutirse estas resoluciones. Y los acompañó para su discusión o argumentó sobre ellos para su discusión en lo absoluto. Lo único que señor abogado, disculpe, o sea, desde su perspectiva, ¿tenía que discutirse las anteriores resoluciones? No, lo que sucede, señora magistrada, es que, reiteremos, nuestro argumento principal es que acá no estamos frente a la variación de un mismo incidente procesal, ¿no? Este es un incidente autónomo. El Ministerio Público... Pero doctor, vamos como por orden, ¿no? Le hemos conferido traslado sobre las respuestas del Ministerio Público sobre este tema, la mecánica del debate que fue llevada a cabo y que ya nos ha informado el Ministerio Público, porque después le vamos a hacer a usted otras preguntas, ¿no?
Entonces, así fue, hubo un debate sobre el auto de enjuiciamiento que reforzaba las resoluciones anteriores que declararon fundado el primer presupuesto. Y el juez lo permitió. Así fue. Esa es la Señora pregunta. Sí, señores magistrados, ustedes pueden leer, por favor, les pido, el fundamento 4.4.5 del requerimiento de prisión. Y dice que según el auto de enjuiciamiento, nos encontramos frente a un umbral de sospecha suficiente. Entonces, ¿qué discordancia existe entre lo decidido por el juez y lo planteado por el Ministerio Público? En lo absoluto. Ningún tipo de argumento. No se ha discutido la anterior resolución sobre si en este caso se mantenían, porque reiteramos, cuando se discutió la anterior prisión preventiva, la defensa técnica de ese entonces no presentó ningún elemento de convicción. Pero ahora con el autoenjuiciamiento también reflejaba que existían 144 medios de prueba versus los 200 del Ministerio Público Ya, que se pero contraponían. sí, eso ya lo ha señalado. Le pido por favor que no reitere argumentos, si no se va a extender mucho esta Sí, audiencia. señores Bien, magistrados. en todo caso, señor abogado, ya cuando hubo este tema del autoenjuiciamiento, que según usted indica que en el requerimiento fiscal aparece como sospecha suficiente y por tanto la respuesta del juez sería congruente, ¿ustedes hicieron ver al señor juez que también había elementos de convicción o elementos de prueba o no? Por supuesto, señores magistrados, ¿Y cuando se tocó este tema, qué dijo el juez al respecto? lo que dijo que con el autoenjuiciamiento lo único que se podía acreditar es sospecha suficiente. O Porque sea, fue no le uno de dio respuesta a ustedes tampoco sí, porque sobre fue uno de los nuestros elementos cuestionamientos. probatorios. Lo que pasa es que uno de nuestros cuestionamientos fue que el autoenjuiciamiento a lo mucho podía acreditar sospecha suficiente. Y eso ha sido materia del debate. Y el juez se pronunció sobre ello. Sí, sí, eso ya lo ha señalado usted. O sea, usted no indicó los elementos de convicción de descargo, ¿o sí? No, por supuesto, porque solo nos adjuntaron en el autoenjuiciamiento. Ya, entonces ahí usted dijo los elementos de descargo. La pregunta era si el juez se pronunció sobre eso o no. No, solo sobre qué podía acreditar el autoenjuiciamiento, que fue materia de debate. Ya, entonces queda claro, ¿no? O sea, según ambos coinciden que el objeto de pronunciamiento como consecuencia de debate fue el autoenjuiciamiento del Eso primer sucedió, señores magistrados. Eso Ya. sucedió. Ustedes pueden Bueno, verificar la audiencia. claro que la Fiscalía incluye otras premisas, ¿no? Que hubo un debate anterior y que no mereció pronunciarse. Bien, ahora, Que no ha sido materia de debate en este señor caso. abogado, otro aspecto, otra pregunta. Usted señala al amparo de la casación 1450-2018 que el requerimiento adolecería de un requisito de procedibilidad, como es el requerimiento previo para variar la medida, ¿no? ¿En qué fundamento de la casación 1450-2018, Junín, que ha citado usted, se establece esa carga al Ministerio Público? No es que se establezca esa carga al Ministerio Público, señora magistrada, sino que es justamente parte de la naturaleza de estas medidas de coerción. Exactamente en el fundamento décimo de esta casación se desarrolla, ¿no? Dice, esta Corte Suprema estableció en la sentencia casatoria 119/2016 que es posible la variación de la comparecencia simple con restricciones por la prisión preventiva. Así se contempla con carácter vinculante que el artículo 279.1 se refiere indistintamente a la comparecencia simple con restricciones y añade que la variación de la comparecencia con restricciones es solo un supuesto de la variación prevista en el artículo 279.1. Y en ese sentido, si señala que solo es un supuesto la variación de la comparecencia restrictiva prevista en el 287, entonces también se debe requerir necesariamente la variación de la comparecencia simple, porque hemos llegado al absurdo, señores magistrados, porque no se ha dejado sin efecto, de estar vigente ahora la medida de comparecencia simple y la medida de comparecencia restrictiva a la vez. A ver, señor abogado, sí, pero aquí la Corte Suprema, en el fundamento que usted está señalando, la ratio es que la variabilidad de la medida requiere del aporte de nuevos elementos de convicción, elementos que importen una variación sustancial. O sea, la exigencia está en el incremento del nivel cognitivo de los elementos de convicción, no del requerimiento. No, en todo caso es una lectura que usted está dando a esta casación. ¿Es la única que tiene? ¿O tiene usted También alguna está la sentencia otra de casación. jurisprudencia?
119-2016, que es citada por esa propia sentencia de casación. Sí, Incluso lo es desarrolla. también sobre la fundabilidad, el incremento. Señora de los magistrada, argumentos. ahí se establece, Pero en disculpe, todo caso, disculpe pero usted, señor allí se abogado, establece, señora magistrada, que el fiscal debió requerir primero la variación de la medida de comparecencia simple en la casación 119-2016. bueno, es la lectura que usted da, porque hablan de comparecencia con restricciones. En todo caso, usted está utilizando esos argumentos, igual el tribunal tiene la obligación de evaluarlo, ¿no? Para ver la Correcto. fundabilidad. Finalmente, sobre las medidas de comparecencia con restricciones y el impedimento de salida del país que usted ha señalado, que está pidiendo su revocación, ¿no? Entre sus argumentos señala que hay una decisión de este tribunal, ¿no? Que imponía un límite máximo ya al impedimento de salida, porque la comparecencia, bueno, fue dejada sin efecto porque habría caducado al amparo de la modificación legislativa, ¿no? Sobre esos argumentos, ¿el juez explicó o dio alguna razón por qué las imponía, A pese a ver, esos pronunciamientos anteriores? sí, a ver, señores magistrados, para explicar acá. Cuando se impone la primera medida en el año 2020, esta vence en el 2022 sin que el Ministerio Público haya solicitado. No, la pregunta es En concreta. cuanto a lo segundo, por El eso juez quiero señalar. dio justificación por qué imponía la comparecencia con restricciones y el impedimento de salida del país cuando, como usted lo ha señalado, el tribunal ya había fijado un máximo de tiempo. ¿Hay justificación o no? No, no hay justificación porque no se discutió. Claro está. Entonces el juez, entendemos nosotros, que dijo, no, pues acá no hay sospecha grave, hay un peligro de procesal que puede ser razonablemente evitado y por lo tanto voy a imponer una medida menos gravosa. No se discutió, queda claro, por lo tanto no hay ahí mayor pronunciamiento. Pero No, lo un que sí, momentito, es que no hubo discusión, para que esto tiene que quedar claro, no hubo discusión porque la pretensión era prisión preventiva. sobre la medida de discusión impedimento no era no, comparecencia con restricciones o impedimentos, salvo que ustedes le hayan propuesto, que no creo. no, en lo absoluto. Entonces, por eso, no hubo, como el debate giró en prisión preventiva, no hubo discusión, pero la motivación y la justificación, si es un correlato de los deberes de los jueces, ¿no? Por eso le preguntaba si para imponerlas el juez ha justificado. Sí ha justificado en el sentido de que para él existía un peligro procesal razonablemente evitable, pero nosotros incluso disentimos con esos criterios y por eso hemos apelado. Ya, ¿no? pero por el plazo, por la vigencia, ¿hay justificación o no? Por el plazo no hay justificación, señora magistrada, pero esto no solo es de esta medida, sino incluso de la anterior, sobre la cual esta misma sala ya se ha pronunciado. Ahora, sobre el tema del arraigamiento laboral, parece que hay aquí como que una suerte de argumentos implicados con lo político, ¿no? Porque de un lado señalan que hace actividad laboral, pero también ejercería ciertas funciones, ¿no? Al amparo del ejercicio ciudadano para la política, pero la Fiscalía sostiene que ello no podría ejercerse dada la resolución del Jurado Nacional. Señores magistrados. Sobre el tema laboral, para que quede bien claro, a ver, señor abogado, ¿nos puede explicar cuál es el arraigamiento laboral? Por supuesto, el señor Martín Vizcarra ejerce su labor de ingeniero para la empresa Urbaniza 3D. Es una labor de Solo para para esa empresa y trabaja ya a nivel político con la organización política Perú Primero, pero son dos cosas absolutamente distintas y no excluyentes. Ya, cuando va a hacer su trabajo en la empresa que usted ha señalado, ¿también hace esa actividad política? No, por supuesto que no, es una labor estrictamente de ingeniero y es para lo que acudió el 22 de mayo de 2025, lo que se adjuntó incluso la resolución que él fue a tramitar. Eso está plenamente acreditado, señor magistrado. Y la Incluso resolución del Jurado Nacional de Elecciones. Ese es otro tema, el aspecto político, señores magistrados. Nosotros acá hay que soslayar algo, que sobre toda decisión existe la Constitución y la Convención. Y queda claro desde el punto de vista del artículo 33 de la Constitución Política del Perú y del artículo 23 de la Convención Americana que nadie puede ser privado de sus derechos políticos sin que medie sentencia judicial firme. Ya, pero concretamente,
O sea, frente a la decisión del jurado. O sea, para ustedes, como no es firme, no la cumplen. ¿Eso es? Y señora magistrada, ninguna resolución ha prohibido a mi patrocinado el ejercicio de sus derechos políticos. Ya, Ninguna. muy bien. Le han Ese es- prohibido ser afiliado y le han prohibido ejercer un cargo directivo, pero no le han prohibido ejercer política. Eso sería una muerte civil inviable en un Estado Bien. democrático de derecho. Concreto, doctor. Le agradezco por sus respuestas. Gracias. Finalmente, sobre las últimas respuestas dadas por el señor abogado, ¿la Fiscalía tiene algo que señalar? Solamente sobre lo último, señora juez superior. Claramente los derechos políticos del señor Vizcarra están intervenidos necesariamente por las autoridades legales correspondientes, que es el Jurado Nacional de Elecciones. Aquí lo que el Ministerio Público le ha traído como argumentación en el objeto de discusión y de debate no es si el señor Vizcarra tiene o no derecho a una participación política, no es si el señor Vizcarra puede o no participar en actividades que claramente el Jurado Nacional de Elecciones haya descartado desde el punto de vista del ejercicio de sus derechos. Lo que le dice el Ministerio Público, señora juez superior, señores jueces superiores, es que el señor Vizcarra, en apariencia de estar trabajando, lo que hace en realidad es también actividad proselitista y eso determina un enmascaramiento de sus actividades, cuando los permisos y los requerimientos de desplazamiento estén vinculados específicamente a su actividad laboral, que es la que precisamente el juez dijo que no tenía. Es decir, que había un decaimiento en su arraigo porque se trataba de una empresa de carácter familiar. Y esa incongruencia es la que trae el Ministerio Público a colación, señora juez superior. Bien, gracias, señor fiscal. Señor Vizcarra, al final usted va a poder ejercer su derecho a la última palabra en el tiempo que le fije este tribunal, ¿correcto? Señor presidente, esas son todas las preguntas que tendría esta dirección de debates. No sé si su presidencia tiene preguntas adicionales. Sí, unas cuantas. A ver, empecemos por la defensa en su recurso impugnatorio. Ustedes, al absolver o haber sido trasladados de la prisión preventiva, ¿han adjuntado algún elemento de convicción? Sí, nosotros sí hemos adjuntado algunos elementos de convicción, por ejemplo, que contradicen la información del señor Elar Tejeda Moscoso, pero fue de manera muy sucinta porque lo único que se nos acompañaron fue el autoenjuiciamiento. Y reiteramos, los argumentos del Ministerio Público, si ustedes pueden leer el requerimiento, fue un análisis cuantitativo, no cualitativo, no sobre el contenido de los elementos. Ya no repitamos algo, es muy preciso para poder avanzar con las preguntas. Entonces, ustedes están solicitando dentro de su recurso de apelación de que tengamos en cuenta resoluciones previas respecto a la comparecencia restringida y respecto al impedimento de salir del país para poder considerar el plazo, y una resolución precedente también de la sala en la cual ya se había establecido los plazos máximos de las medidas de impedimento de salir del país. ¿Es correcto? En cierta medida, señor magistrado, porque tienen correspondencia con el plazo, la vigencia de la medida. Ya, obviamente, ya. Entonces, como tienen relación con las medidas, porque obviamente ya han sido materia de pronunciamiento por la orden jurisdiccional, usted decía que tengamos en cuenta ello para resolver su recurso de apelación. Correcto. Bien. Ahora, el juez no tuvo en cuenta estas resoluciones para resolver o determinar la comparecencia restringida ni el impedimento de salida del país, ¿correcto? Es correcto, señor magistrado. No fue materia de debate. Puede ser una materia de debate, pero no ha utilizado estas resoluciones para poder resolver esta parte, ¿no? de la discusión. Ya, ahora, entonces, si ustedes para su recurso impugnatorio nos están solicitando que verifiquemos el correlato de varias resoluciones previas, ¿por qué el Ministerio Público no puede solicitar lo mismo? Es que hay una situación distinta, señores magistrados. Nosotros ejercemos el derecho de defensa frente a una pretensión de quien ejerce el jus puniendi del Estado. Y el Ministerio Público, en su requerimiento de prisión preventiva que limite el objeto del debate, solo nos planteó un auto de enjuiciamiento y un auto de citación a juicio oral. Bien. Sobre eso nosotros tenemos que defendernos. Ok, correcto. Entendí entonces. A ver, Ministerio Público. Ustedes han solicitado una prisión preventiva en un cuaderno aparte como una medida nueva y no han solicitado una variación de la comparecencia siempre a prisión preventiva que permita justamente verificar los cuadernos anteriores. ¿Cuál fue la naturaleza del pedido? ¿Es una variación más denominada nuevo pedido, o ustedes efectivamente querían un nuevo pedido con solamente adjuntando el autoenjuiciamiento?
Sí, señor presidente, efectivamente en el requerimiento interpuesto por el Ministerio Público en primera instancia, el Ministerio Público, dentro de su pretensión, es la de la imposición de una prisión preventiva, no de una variación de medida de prisión preventiva. Es correcto y objetivamente es lo que ha sucedido. Correcto. Entonces, si estaban solicitando una medida nueva, ¿por qué no juntaron todos los elementos de convicción? Como establece el Código Procesal Penal, que cuando se hace un requerimiento, se tienen que juntar los elementos de convicción que sustenten este requerimiento nuevo. Sí, señor presidente, lo que justamente se respondió a la señora directora de debates era que desde la perspectiva del Ministerio Público ese era un debate agotado respecto al primer presupuesto y que resultaba suficiente desde la perspectiva del equipo de la Fiscalía Provincial en primera instancia, era suficiente con la inclusión del auto de enjuiciamiento y el auto de citación a juicio, porque eso determinaba una consolidación de todo el decurso procesal preclusivo que se había efectuado y que ya era un debate judicialmente agotado incluso en garantía de reexamen, Sí, los niveles de sospecha grave. disculpe que le corte, pero eso es un fundamento de una variación, pues. Ya tengo algo debatido, entonces varío sobre lo que ya he debatido, a incrementar, variar, reducir lo que ya se debatió. Entonces, pero ustedes están presentando un recurso nuevo, totalmente. Es lo que objetivamente se hizo en primera instancia, señor juez superior. Efectivamente, el Ministerio Público es defensor de la legalidad y trae una argumentación que puede ser de recibo o no. Podemos argumentar respecto a la flexibilidad de las medidas de naturaleza coercitiva, que incluso pueden ser impuestas hasta de oficio. La interpretación del Ministerio Público en su equipo en primera instancia fue claramente de que ese era un debate ya agotado y que dentro de su posición jurídica se trataría de un elemento que ya no debería ser materia de discusión, sino solamente de reforzamiento en base a lo que el autoenjuiciamiento incluía. Bien. Ahora vayamos al peligro. Ya tenemos claro el tema de los elementos de convicción. Vamos al peligro procesal. Durante todo este proceso, el señor Vizcarra ha solicitado bastantes autorizaciones de viaje. Algunas han sido concedidas, otras denegadas, apeladas y resueltas por esta sala. Entonces, y el fundamento de estas autorizaciones de viaje que fueron concedidas en aquellas oportunidades es porque tenía que desplazarse por temas laborales. Entonces, se entiende que si tiene que desplazarse por temas laborales, cumplir con unas obligaciones para tener su remuneración y sus ingresos económicos, se han otorgado estos permisos. Y el señor Vizcarra, entiendo que también debe haber justificado, ¿no? Porque se emitió un informe de estos permisos que se han otorgado. Entonces yo no trato o no llego a comprender por qué cuestionan el arraigo laboral si es que durante todo este procedimiento ha tenido bastantes permisos de salida de la localidad para cumplir con sus obligaciones laborales. Ministerio Público. Señor presidente, el cuestionamiento es a partir del incremento del peligrosismo de la perspectiva del Ministerio Público, debido a que en el momento en el que nos encontramos, que es ya la etapa final del desarrollo del juicio oral, desde la perspectiva del Ministerio Público, reitero, se trata de un decaimiento a partir de que el señor Vizcarra enmascara desde lo que el Ministerio Público ha argumentado, actividades de carácter laboral con otro tipo de actividades que incluso lo pueden vincular hacia la aptitud o posibilidad de eludir la acción de la justicia en lugares en los que, por distintas razones, eventualmente se puede desplazar. Ese fue el argumento que se discutió en primera instancia, señor presidente. Justamente ahí, ¿no? Si es que está con comparecencia restringida, tenía varias restricciones el señor Vizcarra, y a pesar de esas restricciones, solicitó autorizaciones de viaje que se le otorgaron y otras se le denegaron, y el señor cumplió, regresó, y cuando se le denegó, no salió. Entonces, ¿por qué el pronóstico negativo de este arraigo laboral? El razonamiento, reitero, del Ministerio Público está vinculado precisamente a que el señor Vizcarra en reiteradas oportunidades ha discutido, en principio, todas estas consideraciones como usted lo ha establecido, pero que también ha mentido reiteradas veces sobre lo que considera el Ministerio Público son razones aparentes, es decir, que las razones de sus desplazamientos no son las veraces, y hay un debate que se plantea también en primera instancia
sobre otras circunstancias, inclusive relacionadas hasta con su protección policial, en fin, de varias otras consideraciones, y de si él en determinado momento accede, inclusive hasta poderse trasladar a un lugar en el que pueda facilitar su desplazamiento fuera del país, no obstante que el arraigo policial no estaba en ese momento presente. Todo eso se debate, se discute dentro del desarrollo de las audiencias en primera instancia, señor. Finalmente, este debate puede surgir durante la comparecencia restringida, ¿no? Si varía o no varía incremento. Pero una vez que caducan la medida de comparecencia restringida y está con una comparecencia simple, ¿cómo es útil este debate para variar el tema? Si ya está con comparecencia simple, ya no tiene restricción alguna. Sí, justamente por eso que el Ministerio Público planteó una medida de prisión preventiva. Entiendo desde la perspectiva de lo que incluso el juez lo admite, es decir, de la etapa procesal en la que nos encontramos, que requeriría de un mayor nivel de arraigo y dadas las circunstancias también procesales que se estaban decantando. A ver, veamos. Entonces, ¿cuándo decae la comparecencia restringida y se coloca comparecencia simple, señor Vizcarra? ¿Perdón? ¿Cuándo decae la comparecencia restringida por caducidad y se le establece comparecencia simple? Específicamente me parece que en fines del año 2024, si usted me permite tener el dato exacto, señor presidente, me parece. 2024. ¿Y cuándo se emite el dato de enjuiciamiento o se inicia juicio oral? Es anterior a esa etapa. Ya, pues, entonces ya tenían conocimiento de que estaban yendo hacia juicio oral antes de que decaiga la comparecencia restringida. ¿Y por qué no solicitaron esta variación durante la comparecencia restringida? Sí, pero han habido circunstancias sobrevinientes. Entiendo, como usted podrá entender, señor presidente, dentro de la posible absolución de estas razones, lo que la Fiscalía Superior encuentra es siempre la justificación dentro del debate en audiencia, ¿no? Dentro de la justificación de las razones por las cuales se impone la medida, lo que se me ha trasladado en interconsulta claramente es el incremento del peligrosismo en base a las circunstancias también propias del desarrollo de la investigación y el decaimiento incluso de las propias medidas y el incremento que pueda darse a partir de determinados hechos puntuales en el requerimiento. Okay. Muchas gracias. La defensa respecto a las preguntas y respuestas dadas por el Ministerio Público. Sí, lo primero, señores magistrados, que el auto de enjuiciamiento es de mucho antes del cese de la comparecencia restrictiva y el juicio oral inició el 28 de octubre del año 2024. Es decir, si el argumento es que el auto de enjuiciamiento acredita un mayor o refuerza los graves y fundados elementos de convicción, inmediatamente emitido el auto de enjuiciamiento debió solicitarse la variación, ¿no? Pero otro aspecto importante es que no todo apercibimiento genera la revocatoria de una comparecencia restrictiva. Y ese apercibimiento al que mucho se refiere, dice múltiples veces ha mentido, falso. El señor Martín Vizcarra jamás mintió. Él comunicó que en el marco de sus actividades laborales también había ido a un evento público en el Colegio Simón Bolívar. ¿Se le apercibió así? Perfecto. Pero él siempre ha estado cumpliendo sus reglas de conducta. Y a partir de ello, justamente él evitó realizar cualquier otro tipo de actividad. Reiteramos, disentimos de esta posición del órgano jurisdiccional de primera instancia de ese entonces, porque que tú vayas a realizar una actividad laboral no te limita a poder realizar otras, ¿no? Lo importante, y ya lo ha señalado la Corte Suprema, es que se cumpla la finalidad de la medida de coerción, que es asegurar la presencia del imputado al proceso penal, y eso está plenamente acreditado, señores magistrados, ¿no? Eso en cuanto al autoenjuiciamiento y la oportunidad. Y finalmente, lo único que nosotros podemos señalar es que desde que se ha impuesto la medida de comparecencia simple, ha acudido a todas las citaciones judiciales sin lugar a dudas. Ni siquiera ha sido materia de cuestionamiento frente al alegato que nosotros dimos y expresamos en la audiencia de primera instancia. Y justamente ahí, sobre peligrosismo procesal, ¿se valoró ese tema de conducta procesal dentro del proceso? El primer apercibimiento en la comparecencia con restricciones, claro, señor magistrado, la resolución 172. No, en esta resolución que ha sido materia de impugnación. El comportamiento, por supuesto, que ha sido analizado, incluso el juez indicó que la participación también presencial, personal del señor Martín Vizcarra en la audiencia de prisión era una evidencia de su sometimiento a la autoridad judicial. Ok, correcto. Bien, muchas gracias. Yo tengo más preguntas, señorita directora de debates. Gracias, señor presidente. Doctor Mosqueira, ¿tiene usted preguntas adicionales?
Sí, en realidad la mayoría de las dudas ya han sido disipadas con las preguntas de mis colegas, pero sí quiero hacer unas cuantas preguntas al Ministerio Público. Doctor Vela, entiendo yo, creo que ya ha quedado claro durante la audiencia que lo que se apareja al requerimiento es el auto de enjuiciamiento y el auto de situación a juicio oral. En el entendido de que para la tesis del Ministerio Público ya se había discutido ese tema, era un debate cerrado y ya habían graves y fundados elementos de convicción en 2 ocasiones previas. ¿Es correcto? Sí, es correcto, así es, señor juez Bien. superior. En estas 2 ocasiones previas, doctor, ¿el debate en primera instancia se dio ante este mismo juez? Perdone, no le comprendí la En pregunta. estas dos audiencias previas, en las que se determinaron graves y fundados elementos de Sí. convicción, ¿se llevaron a cabo ante este mismo juez? No, ante un órgano, por supuesto, jurisdiccional, pero creo que, no, se trataría de una persona distinta, así es, que era la doctora Álvarez Camacho, me parece que la primera de ellas, que después luego fue nombrada juez superior titular. O sea, fue ante jueces distintos. Es correcto, así es, señor. Ahora, en caso este colegiado acogiera la petición del Ministerio Público, nuevamente el Ministerio Público iría solamente con el auto de enjuiciamiento a la audiencia, si es que se declara nula la decisión del ACU. Bueno, efectivamente, si la pretensión que se ha planteado en el recurso de apelación es nulificante, entiendo yo que pudiera haber algún tipo de reexaminación, pero no me correspondería poder responder ello, señor juez superior, porque se trataría de una decisión autónoma del fiscal provincial, del doctor Juárez Atoche, en este caso. Entiendo, doctor. Ahora, más allá de la discusión de que si es un pedido autónomo o debió ser una variación, o sea, lo cierto es que las decisiones previas, me lo está confirmando, fueron emitidas por jueces distintos al juez, creo que es Víctor Alcócer el que resuelve. Es correcto, así es, señor. Ahora, hicieron alusión a una decisión de esta sala. En realidad fue de la Sala de Emergencia Nacional, ¿no? Porque fue emitida en febrero de este año, en la que se amplió por 6 meses el impedimento de salida del país. Y en efecto, como lo ha referido y ha citado la defensa técnica, sin posibilidad de que se pueda extender más, ¿no? Ante esta situación, doctor, entiendo que usted es de la Fiscalía Superior, no del despacho de la Fiscalía Provincial, pero teniendo ese plazo ya de 6 meses, en realidad se confirmó en febrero, eran 5 meses y algo más, creo que vencieron el 4 de julio de este año. ¿Cómo fue llevado el juicio oral? O sea, ahí creo que hay normas expresas del código que dicen que las sesiones deben ser al día siguiente o subsiguiente del juicio oral. O sea, el Ministerio Público, ¿qué hizo respecto a esta situación? Eso quería preguntarle básicamente, doctor Vela. Creo que no lo estamos viendo. Ahora sí. Sí, disculpe, señor juez superior, sino que tuve un problema relacionado con la energía de la batería. Perdone más bien. Lo último no le pude llegar a escuchar. Si usted tuviera la amabilidad, le pido excepcionalmente me pueda reiterar, porque justo estuvimos conectando la computadora. Claro, mil disculpas. Claro que sí, doctor. En febrero se amplía por 6 meses el impedimento de salida del país. Lo primero que quería preguntarle es cómo se llevaron las audiencias de juicio oral desde ese entonces hasta la fecha. Sí, o sea, han tenido... No sé si nos puede, cuántas horas, si nos puede precisar. Sí, han tenido distintas, según lo que he sido informado por la interconsulta del doctor Juárez Atoche, han tenido distintas velocidades, señor juez superior. Entiendo de que a partir de hace unos 3 o 4 meses solamente hay sesiones una vez por semana, me parece que dentro de un rango de 3 o 4 horas. El Ministerio Público, en el mes de mayo, solicitó al colegiado poder incrementar el número de audiencias para poder finalmente terminar con lo que correspondía a la etapa del desarrollo del juicio oral, que era la lectura de piezas. Lamentablemente, en ese momento, el colegiado lo que manifestó es que tenía una abrumadora carga procesal y que por el momento no podía hacer sino una sesión por semana. Eso fue lo que se manifestó, pese a que el pedido, incluso tengo entendido que se ha discutido, tal vez eso la defensa lo puede responder con mayor precisión, porque yo como fiscal superior no participo en esas audiencias, solamente tengo la información de la interconsulta del equipo del doctor Juárez Atoche, que sí pidió inclusive hasta por escrito
de que se puedan incrementar, como en otros casos viene sucediendo, el caso del expresidente Castillo, el caso del expresidente Toledo, que en determinado momento, cuando están sometidos a juicios orales, merecen algún nivel de priorización y finalmente se pueden incrementar el desarrollo de las audiencias, con lo cual la probabilidad de que el juicio oral del señor Vizcarra concluya sería, por supuesto, en un tiempo mucho más pronto. Claro, doctor, si es que lo hubieran hecho en forma escrita, doctor, le voy a agradecer si lo puede hacer llegar, ese documento que alude usted, que se presentó en mayo de este año. Creo que esas son todas mis preguntas respecto al Ministerio Público. Sí, señor, lo haremos llegar entonces con prontitud, inmediatamente. Correcto. Ahora, a la defensa técnica. Doctor, usted ha hecho alusión a una resolución 537 de 2013, fundamento 118. No tomé bien el dato, ¿me podría decir de cuál se trata? Disculpe, doctor. Usted hizo alusión al inicio de su locución a la resolución Ya. 537-2013, fundamento 118. Eso es lo que anoté yo. A ver, ¿me podría decir el dato exacto de esta? Sí. Creo que es un tribunal constitucional. Sí, 537-2013-PA/TC, fundamento jurídico 18. PA, proceso de amparo, ¿verdad? Sí, correcto. Bien. Doctor, solo quisiera precisar algo para que no se vaya a la hilación respecto a lo que acaba de comentar el fiscal superior. Sí, bien, doctor. Esa solicitud del fiscal provincial se realizó una semana antes de que solicite su prisión preventiva. No ha sido en mayo, ha sido en junio, señor magistrado. Y justamente se discutió un día lunes y al día siguiente el fiscal solicitó la prisión preventiva. O sea, no es que ha tomado las medidas suficientes, ¿no? O sea, ha sido un pedido de último momento. Igual su requerimiento de prisión preventiva ha sido un pedido de último momento, dado que ya se vencía la medida de impedimento de salir del país el 4 de julio del 2025. O sea, hay que tener ese contexto. O sea, no se está respetando la legalidad y simplemente porque se le vence algo, solicita una prisión preventiva. Sí, me ha quedado claro. En realidad es un tema informativo. Sí he tomado nota de lo que usted me está indicando. Finalmente, doctora, a usted la última pregunta y con esto acabo. Usted ha hecho alusión de que estas medidas menos gravosas que la prisión preventiva fueron dictadas de oficio sin requerimiento previo, ¿no? Afectando el principio de rogación. Pero quisiera entender el razonamiento de la defensa. No. Nosotros creemos que es posible jurídicamente dictar medidas distintas sin petición previa. Eso no hay ningún problema. Lo que sucede acá, señor magistrado, es que no se podía solicitar la prisión preventiva sin requerir previamente su variación. Y en este caso, respecto a la medida de impedimento de salida del país, sí, porque yo creo que sí es posible imponer 2 veces medida de impedimento de salida del país, pero la única posibilidad es que la segunda sea el resultado de la variación de otra medida de coerción. Pero no se podría dictar 2 medidas de impedimento de salida del país simplemente porque vencieron. Y en este caso eso no ha ocurrido. Bien. Doctora Magallanes, no tengo más preguntas. Muchas gracias. Gracias, doctor Mosquera. Bien, se ha agotado el debate entre las partes. Corresponde conceder el uso de la palabra al ciudadano Martín Vizcarra Cornejo. Bien, usted ha escuchado este debate. La sala le confiere 5 minutos para que pueda intervenir. Le pedimos que se refiera a lo que es el tema en materia de revisión por este tribunal y no a temas ajenos. Adelante, señor Vizcarra. Sí. Buenas tardes, señores, señora magistrada. Muy puntual tocar algunos temas que ya se han tocado también durante el debate, ¿no? Recordar que esta investigación ya lleva 5 años. Empezó más o menos a mediados del año 2020. Yo en ese tiempo era presidente y tomé conocimiento por una filtración de esta investigación reservada que se hizo en el diario El Comercio. Ahí me enteré de que estaba en este proceso de investigación. Desde que me enteré me puse a disposición primero de la Fiscalía y luego del Poder Judicial para colaborar en todo lo que esté a mi alcance. Yo, como consecuencia de esta investigación, ese fue el argumento, el 9 de noviembre del año 2020 fui vacado del cargo de presidente de la República.
Inmediatamente, a los 2 días, entregué mis pasaportes y desde ahí nunca los he renovado. Mis pasaportes los tiene el Ministerio Público, tanto el biométrico como el diplomático que yo tenía como presidente. Luego se dictaron diversas medidas, todas las he acatado. Dictaron la medida de impedimento de salida del país, la he acatado. En estos 5 años no he salido del país. Me pusieron comparecencias con restricciones y he acatado estrictamente. Solamente he salido de Lima las veces que el Poder Judicial autorizó que salga de Lima. En muchas oportunidades no autorizaron, a pesar que consideraba yo que mi pedido era justificado. No autorizaban y me quedaba en la ciudad de Lima. En el proceso de esta investigación se ha llegado a la acusación y al juicio oral. En toda la etapa he cumplido estrictamente. He participado de todas las citaciones en su momento de la Fiscalía como ahora del Poder Judicial. En este proceso se agotó el tiempo del impedimento de salida del país y luego se renovó por un plazo adicional. Lo he aceptado sin ningún inconveniente. Se pasó de la comparecencia con restricciones a comparecencia simple y he cumplido estrictamente todas y cada una de las medidas que dictaban la comparecencia con restricciones y la comparecencia simple. Y ahora estamos en pleno juicio oral y de manera sorpresiva la Fiscalía pide una prisión preventiva, cuando he cumplido absolutamente todo. Y aquí lo que sí quiero ser absolutamente claro, señores magistrados, es negar enfáticamente una acusación que ha repetido en reiteradas oportunidades el fiscal. Dice que yo en este proceso he mentido y que enmascaro algunas acciones. Eso, le digo así, con toda firmeza, es completamente falso. En ningún momento en estos 5 años de proceso he mentido. En ningún momento he enmascarado ninguna de mis acciones. Ahora, en la actualidad, yo tengo 2 contratos de carácter laboral. Uno es de carácter político, un contrato con el partido político Perú Primero, donde soy su asesor político, y uno es de carácter profesional. Yo soy 40 años ingeniero y tengo un contrato con una empresa familiar, Urbaniza 3D, donde yo realizo un trabajo en la ciudad de Moquegua. Los viajes que yo hago en Moquegua son en mérito a este contrato de servicios profesionales que hago a una empresa. Al resto de países, al resto de ciudades del país he viajado, pero como consecuencia del contrato que tengo con un partido político. Efectivamente, como se ha dicho, el Jurado Nacional de Elecciones, de manera absolutamente absurda desde mi concepto, me ha quitado mi condición de presidente del partido Perú Primero y mi condición de afiliado. Pero no me ha quitado la condición de simpatizante, de ciudadano. Y cualquier ciudadano puede ejercer política. Y eso es lo que yo hago a nivel nacional, representando al partido Perú Primero, no como presidente, no como afiliado, sino como ciudadano y como fundador del partido, que recorro diversas regiones del Perú para llevar la ideología del partido. Entonces, ¿qué cosa enmascaro? Yo en ningún viaje he dicho que voy a hacer una acción y hago otra. A Moquegua voy para trabajar como ingeniero civil y al resto del país voy como un ciudadano que está apoyando un partido político y ambos tengo contrato y por ambos tengo pagos que están debidamente acreditados. Y la mayor prueba de que no hay ninguna voluntad de evadir a la justicia y salir del país, que he estado en las propias fronteras por motivos políticos y siempre he regresado nuevamente a Lima, que es la ciudad donde actualmente radico. Y cuando el juez en primera instancia me convocó, yo estaba en Tarapoto, en la región San Martín, e inmediatamente vine y presencialmente he estado 3 días ahí en todo el proceso de análisis
para determinar si correspondía o no la prisión preventiva. Por todo ello, mi actitud en todo momento ha sido de sometimiento a la autoridad judicial. Lo he hecho estos 5 años y lo voy a hacer el tiempo que sea necesario. Y siempre dando la cara, siempre atendiendo cualquier requerimiento, cualquier citación, y eso lo haré porque a pesar de cualquier inconveniente que haya podido haber en el proceso, yo realmente confío en la justicia, me someto a ella y por eso es que estoy aquí compareciendo ante ustedes y lo haré las veces que sea necesario. Muchas gracias, señores magistrados. Bien, gracias, señor Vizcarra. Bien, ha culminado el debate, la sala lo declara cerrado y se retira a deliberar y emitirá decisión dentro del plazo que establece la norma, la que será puesta en conocimiento suyo a través de sus respectivas casillas electrónicas. Señor presidente, la audiencia ha concluido. Muchas gracias. Está apagado su micrófono. Muchas gracias. Buenas tardes. Muchas gracias. Hasta mañana. Muy buenas tardes con todos. Hasta luego. Buenas